Hola, ¿por qué es importante que Jesús naciera como el Hijo prometido? Es muy agradable tener su compañía para el estudio de hoy. El título de la lección para esta semana es Jesús, el Hijo prometido. Y el versículo para memorizar lo encontramos en Hebreos 1, 2 y 3 y dice: En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La promesa fue hecha a Adán y Eva, un hijo que los liberaría y que restauraría todo a su estado original. Pero había que esperar, y en esa espera murieron. Luego la promesa fue confirmada a Abraham y después a David. El Hijo prometido había de ser nada menos que Dios mismo. Revisemos las ideas principales de la lección, partiendo de lo que dice el versículo para memorizar en la primera frase en que afirma que en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo. Pablo consideraba que estaba viviendo en los últimos días, o como diría Daniel, en el tiempo del fin. Asegura que lo que los profetas habían predicho en cuanto al rey que destruiría a los enemigos de su pueblo y que atraería a las naciones a Israel, se cumplió en Jesús, quien derrotó a Satanás y atrajo a todas las naciones a sí mismo, lo que indicaba que se había iniciado el tiempo del fin, los postreros días. Las promesas hechas por Dios se cumplieron en Jesús. Si hablamos de la resurrección, Jesús resucitó como garantía de la nuestra. Si de la nueva creación, en Cristo somos nuevas criaturas. En cuanto al establecimiento del reino, Dios lo inauguró librándonos por medio de Jesús del poder de Satanás e invistiéndolo como nuestro Rey. La primera venida de Jesús fue el inicio de lo que llegará a su definitiva y completa realización en su segunda venida. Vivimos en los postreros días en los que Dios nos ha hablado por el Hijo. Esto se afirma en la extensa oración gramatical que encontramos en Hebreos 1, 1 al 4, donde dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. 4 siglos antes del nacimiento de Jesús, desde los tiempos de Malaquías, Esdras y Nehemías, el pueblo de Dios no había recibido revelación escrita de su parte. Con la llegada de Jesús, Dios les estaba hablando nuevamente. La máxima revelación de Dios, el creador mismo del universo, había venido a la tierra para hablar con la humanidad. Su presencia y ministerio no invalidó el Antiguo Testamento. El mismo Dios que habló en el pasado, habló por medio de Jesús, haciendo claro el significado del Antiguo Testamento, y nos continúa hablando en el presente. Jesús vino para ser nuestro representante, nuestro Salvador, quien tomó nuestro lugar para derrotar al enemigo. Así que en Él nos sentamos a la diestra de Dios en las alturas. Jesús, el Hijo prometido, es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, como dice en Hebreos 1:3. Cuando en el Antiguo Testamento se habla de la gloria de Dios, se refiere a su presencia visible que es asociada con la luz o el resplandor. El Nuevo Testamento nos narra en Mateo 17:2, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Jesús es aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, como dice en Juan 1:9. Pero no solamente es la luz verdadera, es la imagen misma de la sustancia de Dios, no solo por tener su imagen como el hombre al ser creado por Dios, sino por tener la naturaleza misma del Padre. Es por eso que Jesús pudo afirmar con absoluta seguridad: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, como registra Juan 14:9. En el versículo de memoria también vimos que Jesús es por quien hizo el universo. Veamos qué es lo que Pablo nos está diciendo.
De acuerdo a lo que afirma en Hebreos, Jesús es el creador y sustentador del universo con su palabra poderosa. Y siendo que el Antiguo Testamento, en pasajes como Isaías 44:24, Isaías 45:18 y Nehemías 9:6, asegura que Jehová es el creador, llegamos a la conclusión de que el universo es creación de Jesús, quien es plenamente Dios. Esto permite a Jesús tener total autoridad para gobernar y juzgar. Y es que la estrecha relación entre la primera y la segunda persona de la divinidad, el Padre y el Hijo, es descrita en Hebreos 1:5 de la siguiente manera: Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Esta declaración no se refiere al origen de Cristo, que al ser comparado con Melquisedec en Hebreos 7:3 dice que era sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, porque Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Al decir que lo ha engendrado se refiere a su adopción como el hijo de David para que llegase a ser el gobernante legítimo de todas las naciones. Así, el rey davídico se convertiría en el protegido de Dios, su heredero, por medio de quien Dios derrotaría a sus enemigos y le daría las naciones como herencia. Hay dos momentos en los que Dios identifica y proclama a Jesús como su Hijo mientras estaba en su ministerio aquí en la tierra: en el bautismo y en la transfiguración. Esa posición se confirma de acuerdo a Romanos 1:4 cuando Jesús resucita y cuando, de acuerdo a Hebreos 1:5 y 13, se sienta a la diestra de Dios. A partir de entonces, Dios cumplió su promesa a David de que su hijo sería adoptado como el Hijo de Dios y de que su trono se establecería sobre las naciones para siempre. Al venir a la tierra, Jesús cumplió varias funciones. Vino a revelarnos a través de sus actos y palabras cómo es realmente el Padre y por qué podemos confiar en Él y por qué debemos serle obedientes. Vino para que en Él se cumpliera la promesa a Adán, Abraham y David de derrotar al enemigo y convertirse en el gobernante legítimo del mundo, ocupando el lugar perdido por Adán a la cabeza de la humanidad y cumplir el propósito original que Dios tenía para ella. Se convirtió entonces en el gobernante justo que Dios siempre quiso que tuviera este mundo. Pero aquí la pregunta más importante que usted hoy debe responder ¿es Jesús el gobernante legítimo y supremo de su vida?